Comunicación, en este caso, con nuestro compañero de tareas y en realidad es un verdadero conocedor de todo esto. Eh, Sí, el periodista periodista, y autor de un libro bastante importante, sí, estoy ¿verdad? nomás Mm. respondiendo y no se nota que soy torpona con todo esto, así que disculpas. ¿Cómo estamos, Andrés? Y bueno, estamos acá chateando a full, Andrés Colmán Gutiérrez, tratando de ¿verdad? buscar, sí, Sí. estamos tratando de buscar también información para ir consolidando todo esto que hoy, por supuesto, es una de las informaciones probablemente más destacadas, lamentablemente, la acción del Ejército del Pueblo Paraguayo, pero que la verdad tiene una sistematicidad en materia de difusión a partir de los hechos violentos que protagonizan. Y bueno, buenas tardes nuevamente, Andrés. ¿Cómo estamos? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarle, también a la distinguida audiencia, a las órdenes. Bueno, podríamos hacer una especie de repaso de lo que fue en su momento el señor Osvaldo Villalba dentro de la estructura criminal del Ejército del Pueblo Paraguayo, su trascendencia y también decíamos repasar un poquito en cuántos hechos concretos de secuestro y desapariciones pudo haber estado vinculado el señor Villalba, don Andrés. Sí, como no, bueno, Osvaldo Villalba es uno de los hermanos menores de Carmen Villalba, ¿verdad? Que junto a su ex esposo Alcide Oviedo son prácticamente los fundadores de este grupo que después se dio en llamar Ejército del Pueblo Paraguayo, ¿verdad? Que nació ya en el 92 como el proyecto de una guerrilla, brazo armado clandestino de lo que entonces era el Partido Patria Libre, y que después se escindió y siguió ya de una manera más independiente, digamos, y se convirtió en una banda criminal que tiene por lo menos casi 30 años de actuación, ¿verdad? Si bien recién en el 2008 se hace llamar Ejército del Pueblo Paraguayo. Antes actuaba casi sin nombre con sobre todo con los secuestros de María Díaz de Bernardi en 2001 y de Cecilia Cubas en 2005. Y Osvaldo Villalba entra en acción, digamos, sobre todo, él es reclutado en el 2000 por su hermana Carmen Villalba, después de salir de la cárcel de un intento de asalto al Banco de Choré, Banco Nacional de Fomento del Choré. Estuvo 2 años en la cárcel y después de salir volvió con la familia en Concepción. Los Villalba son una familia muy conocida en la zona de Concepción. Fueron mucho tiempo militantes sociales, incluso de la Iglesia Católica con Monseñor Aníbal Maricevich. Su papá era catequista. Eh, y después, cuando Carmen forma parte de este grupo, les va metiendo de a poco a sus hermanos y hasta incluso su mamá colabora con ellos, ¿verdad? Cuidando a los niños en Argentina. Eh, y Osvaldo, a los 17 años, en el 2000, su hermana, incluso hay un conflicto familiar en ese momento porque los padres lo denuncian a Carmen por llevarle a sus hermanos menores, Osvaldo de 17 y Liliana de 19. Pero después finalmente hacen un pacto y a partir de ahí ya digamos, entran todos en una sintonía, ¿verdad? Eh, en el 2005, cuando el grupo empieza a entrenarse en los campos de CIDEPAR 3000, que queda ahí entre Canindeyú, Guazú y San Pedro, cuando eso era un monte virgen, tupido, bueno, allí empezó el entrenamiento, según testimonios de personas que estuvieron adentro, con dos instructores de la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, la guerrilla colombiana, ¿verdad? Sí. Y a partir de allí es que Osvaldo, como Alcides y Carmen ya estaban presos, es él el que asume el comando y se hace llamar comandante Alexander y en otro momento comandante Javier. Y Teniendo a el partir de ahí, 22 años más o menos, Andrés tendría cuando eso, ¿verdad? sí, aproximadamente 22 años. Y bueno, ahí había un grupo ya de, según la descripción de Rubén Darío Bernal, que es el famoso guerrillero arrepentido, que estuvo con ellos 6 meses y luego desertó. Eran como 20 personas, 20, 22 personas que empiezan a marchar desde Caguazú hasta la frontera con Brasil en Concepción, en el Parque Nacional Paso Bravo, ese lugar que se llama Puenteciño.
Ujú. y van matando policías, capataces, etcétera, y después ya entran, atacan comisarías, y en el 2008 recién se hacen llamar Ejército del Pueblo Paraguayo, que asumen un nombre y es una presentación en sociedad prácticamente, y ahí empieza con el secuestro de Luis Listrom, luego de Fidel Zavala, luego de varios menonitas, el joven Arlan Fick, etcétera, y bueno, el último, el más importante políticamente, el ex vicepresidente Oscar Denis, ¿verdad? Claramente, en este caso, Osvaldo está vinculado a todos estos secuestros, ¿verdad? Claro, del momento que él es el comandante del grupo, que ellos quieren presentarlo como una guerrilla, sin embargo los sociólogos dicen que no tienen los elementos Mm. para hacer una guerrilla como lo fueron las FARC, como lo fueron incluso las guerrillas acá contra Stroessner, ¿verdad? El Ujú. FUNA, la OPM, etcétera. Desde que el momento que es el comandante, él es el que dirige todas las operaciones, el que da las órdenes, por tanto es su responsabilidad directa los muchos de asesinatos. Bueno, yo en el libro llegué a contabilizar 135 golpes delictivos y ataques violentos, 15 casos de secuestro, 67 asesinatos, 38 civiles y 18 policías y 11 militares. Eso fue hasta el 2020, ¿verdad? Hay que sumar lo que ocurrió después. Había llegado hasta el secuestro de Oscar Denis en mi contabilización, ¿verdad? Ujú. Pero sí, digamos que la mayoría de estos, responsabilidad directa, inicialmente de Alcides Oviedo y Carmen Villalba, y luego ya de, digamos, Osvaldo Villalba. Ahora, con esta muerte de Osvaldo Villalba, Andrés, haciendo un poquito un análisis, sin duda una figura muy importante fue dentro de este grupo criminal, ¿quién estaría, digamos, como para poder asumir la cabeza del EPP de acuerdo a un análisis que puedes hacer, digamos así, de forma rápida? El segundo al mando es Manuel Cristaldo Mieres, que se hace llamar subcomandante Santiago, justamente. Y si van a seguir la jerarquía y las recomendaciones del manual de Che Guevara, manual de guerrillas, Ujú. correspondería que asuma Cristaldo Mieres. Ujú. Pero hay que ver internamente qué pasa, porque por los Magna datos que Mesa me tenemos, imagino que ha de tener también una posición Magna Mesa recomendada. es tercera en el mando, pero tenemos información de la gremial de abogados argentina que Magna Mesa y Liliana Villalba consiguieron refugio en Argentina y que estarían ya en Argentina justamente. Y eso habla un poco del debilitamiento de, digamos, de este grupo. Aparte hay como una separación entre los Oviedo y los Villalba. Pues estos son grupos familiares, ¿verdad? Claro. Y bueno, ellos eran pareja, tuvieron hijos, bueno, ahora murió una de sus hijas, también había muerto su hijo mayor, y a partir de ahí, estando en la cárcel, Oviedo tiene otra pareja, que creo que es la hermana de Magna Mesa justamente, y bueno, Osvaldo Villalba era pareja de Magna Mesa, pero después ya tuvo una hija con Jorgelina Silva, la hija de Lucio Silva. Entonces creo que hay ahí una pelea familiar, digamos, que incide en el quiebre del grupo. Incluso hace un año o 2 años, cuando ocurrió lo de las niñas, el grupo de Alcides Oviedo con Mesa y otros que están detenidos, miembros del EPP que están presos, sacaron un comunicado cuestionando a la actual dirigencia de Osvaldo Villalba por reclutar menores de edad, diciendo Ujú. que ellos en su época eso no lo hacían y que eso está muy mal. Entonces, tenés que tomar todos esos elementos para entender que hay una división en el EPP y que probablemente eso incide en el debilitamiento. Y además, después de que ellos hace 10 años manejaban toda una región muy extensa entre Curuzú de Hierro, Alzotegui, Cacuatípotí, Orquieta, etcétera, que es un poco el sur de Concepción y el norte de San Pedro, tuvieron que replegarse porque el Estado empezó Claro. a asumir presencia, a hacer puentes, rutas asfaltadas, Claro. centros de salud, escuelas, y ellos se fueron replegando hacia donde están ahora, que es la zona La de Mambay. Amambay, sí, Exacto. Cerro Guazú. Eso es lo que de Sí, alguna forma a mí también me llamó la atención, ¿verdad? Prácticamente, y este hecho
cuasi coincidente con algunas cuestiones significativas de lo que fue el secuestro del ex vicepresidente, ¿verdad? Sí, Porque no hace mucho escuchábamos acerca del hallazgo de una pieza, en este caso un teléfono celular que aparentemente así es. pertenecía al señor Denis, además de los proyectiles en uno de los retiros. Y bueno, algunas cuestiones que nos hacían presumir que obviamente había una intensa movilización y búsqueda de estas fuerzas de tarea conjunta, don Gutiérrez. ¿Es así o no? ¿Se puede creer que Sí, esto claro, estaba claro. pasando? Eso primero confirma algo que ya sabíamos con el secuestro de Zavala. Ujú. A Zavala lo tuvieron casi en su propiedad, ¿verdad? Mientras todo el mundo le buscaba, bueno, estaban ahí cerquita de su estancia nomás y Sí. después lo liberaron ahí mismo, ¿verdad? Generalmente ellos tienen ahí cerca y yo creo que por lo menos en el primer tiempo lo tuvieron a Oscar Denis muy cerca de su propia Ujú. estancia, ¿verdad? Y por eso es que se encuentran esas cosas, ¿verdad? Pero como lo que te decía un poco que a ellos después de haber tenían mucha base de apoyo en Curso de Hierro, en Arroyito, se metieron en el territorio propiedad de los Paita Buiterá, que es su cerro sagrado, el de Azucabendá, el Cerro Guazú, Ujú. que se ganó en los años 90 gracias a una campaña que dirigió el escritor Augusto Rabastos, y se les dio la propiedad y bueno, ellos tienen ahí como su cerro sagrado. Y cuando se meten ellos, tienen una resistencia. Si bien lograron reclutar a algunos jóvenes, pero los líderes se lo opusieron. Acordate de lo que Digna Morilla, esta lideresa, que es Ujú. también perito judicial del juzgado del tribunal de Pedro Juan Caballero, Sí. se les opuso fuertemente en aquel momento y como habían al capataz de Oscar Denis le habían secuestrado y era del país de Viterá, ellos entraron al monte a buscar. Inclusive Ujú. los militares decían hasta acá nomás nosotros, no, ya tú, y ellos entraban mucho más, ¿verdad? Claro. Bueno, y ahora justamente es la familia de Digna Morillo la que fue, su esposo el que está herido, grave, bueno, ya está fuera de peligro, pero probablemente quede paralítico por lo que decía hoy el médico. Sí, 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 por Y la herida en el la columna. otro, sí, uno de los que le mataron es el hermano de Digna. Entonces, ahí hay como te decía, se eleva el conflicto entre el EPP y los Paita Buiterá. Y eso complejiza más la situación. Bueno, yo creo que no muchos paraguayos van a creer en esto ya a partir de lo que tenemos lamentablemente como resultado de la acción específica del Ejército del Pueblo Paraguayo, pero estamos efectivamente ante la descripción de algo que es, sí, el debilitamiento de este autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, Andrés. Sí, bueno, sobre el EPP hay muchas versiones, ¿verdad? Pero uno tiene que analizar los hechos objetivamente. Ujú. Y sí hay un grupo armado que surgió de un partido de izquierda y que luego se convirtió más bien en una banda armada criminal. Eh, Y no es el único, ¿verdad? Porque en toda esa zona opera el Comando Vermelho, el PCC, el Clan Rotela, etcétera, narcotráfico, cultivo de marihuana, tráfico de cocaína, tráfico de armas, así que es compleja la situación. Y hay que ver cómo reacciona ahora el EPP, porque ellos suelen reaccionar, de hecho, el secuestro de Oscar Denis fue una reacción cuando murieron estas dos niñas menores de edad. Una era hija de Osvaldo Villalba, y inmediatamente activaron y secuestraron a Oscar Denis. Hay que ver ahora cómo reaccionan, si es que todavía tienen posibilidad de poder de fuego y de movilización, ¿verdad? Y bueno, entonces abre una incertidumbre de si va a haber más violencia o si va a haber un diálogo como propuso el presidente, de que se entreguen y que dialoguen y que busquen una salida. Esa es un poco la incertidumbre, pero aunque caiga el EPP, la zona de conflicto va a seguir complicada por estos grupos criminales que también actúan en la zona y que de alguna manera estaban en contacto. Bueno, Andrés, te agradecemos mucho por estos minutos y bueno, esta posibilidad de repasar información, actualizarla y por sobre todas las cosas difundir, ¿verdad? Más cosas que en realidad no abordamos lamentablemente los medios, pero bueno.
Vamos a tener que seguir hurgando y acompañando qué es lo que pasa por sobre todas las cosas, sobre todo teniendo en cuenta los procesos que están pendientes y bueno, también las víctimas que todavía están en poder de ellos. Así que gracias nuevamente, Andrés, por estos minutos. Muchas gracias, Andrés. No, gracias a ustedes por esta oportunidad de conversar y bueno, a la orden siempre. Gracias nuevamente. Te informó PDS Radio TV Digital. Era Andrés Colmán Gutiérrez.